Este lunes 11 de julio quiero comentar un par de cosas desde los Estados Unidos. Por acá andamos en Arizona eh, viendo asuntos inmobiliarios y cosas relacionadas con la promoción turística de Puerto Peñasco. Curiosamente empieza con el calor siempre la temporada alta, que es cuando más demanda la gente ir a la playa, ir al mar templado del Mar de Cortés y sobre todo pasar unas vacaciones muy agradables, particularmente ahí en un lugar que se llama Las Palomas Resort, con un extraordinario y hermoso campo de golf que sin duda, además de tener unas instalaciones de primer nivel, de prestigio internacional, es la playa, es la playa de Arizona, Nevada, de mucha gente de California, de Texas, de Nuevo México, y de otros lugares que no tienen playa en la Unión Americana. Dice que esta semana, el día de mañana, particularmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, allá en la Casa Blanca. Al parecer va a ser en el despacho Oval, donde lo va a recibir. Y seguramente van a tratar asuntos fundamentalmente migratorios, entre muchos otros, ¿no? Aquí en Estados Unidos la gente es muy práctica. Los hombres de negocios son muy prácticos y también parece ser que los políticos. Aquí no hay resentimientos de que si no fue el presidente López Obrador a la cumbre de las Américas, de que si le sacó la lengua, de que si hizo una crítica, de que si anda o no en contra de tal o cual cosa. Aquí son muy prácticos y van al grano. Entonces, en ese sentido, al presidente se le va a recibir como jefe de Estado mexicano, como socio comercial, y se tratarán sobre todo los asuntos fundamentalmente de migración, los migrantes, porque es un problema para los dos países, y no me refiero solo a los migrantes mexicanos que quieren irse a los Estados Unidos, sino a esas caravanas de miles y miles y miles de migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo que ya nos agarraron el lado a nosotros y a los mismos americanos, cruzan por el sur de México, atraviesan todo el país, llegan a la frontera con Estados Unidos y luego van para atrás. Pero eso nos acarrea a los mexicanos, pues aparte de altos costos, problemas, embotellamientos en las calles, el dolor que te genera ver a tanta gente con niños pequeños, señoras, parejas, jóvenes, buscando el sueño americano, el dolor que te genera verlos en la calle, literalmente, acampando, caminando, sufriendo mucho para después ser regresados a sus países de orígenes. Y tenemos casi 60,000 gentes, 60,000 almas de otros países en toda la frontera entre México y Estados Unidos, obviamente del lado mexicano, esperando no sé qué, porque finalmente no les van a dar ninguna visa y mucho menos la amnistía o la aceptación o papeles para que entren a Estados Unidos. Ese problema subsiste, seguirá adelante y yo creo que el presidente mexicano tendrá que concentrarse mucho en qué puede lograr en el marco de una conversación respetuosa y civilizada a efectos de que haya trabajadores mexicanos migrantes en los Estados Unidos, aunque sea de manera temporal por 1, 2, 3, 4 años, a efectos de fortalecer la falta de mano de obra que hay en los Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo igual que México y muchos otros países. Europa, veía ayer impresionantes ya manifestaciones en toda Europa por la carestía de la vida, fíjese, por la inflación. Muchas veces comentamos una y otra vez que en México nos está llevando la fregada, que todo está muy caro, que suben los vegetales, que suben las frutas, que suben los alimentos básicos, el pollo, la carne, el pescado, el camarón, todo. Pues créanme que aquí en Estados Unidos está por el estilo, solo que no se manifiestan de esa manera. Pero ayer veía en Europa
cuando menos 7 países europeos ya se están saliendo a la calle a protestar por el incremento de los precios de los productos, por la inflación. Sin embargo, pues también hay otras secuelas que hay que entender, como el de la pandemia. Estas son secuelas de la pandemia, y no se diga la cruenta y estúpida guerra entre Rusia invadiendo Ucrania y con todos los efectos que está teniendo por el incremento de los precios del petróleo, por lo tanto los combustibles, las gasolinas y la falta de alimentos que producía Ucrania para muchos países de Europa, sobre todo, incluso de América, incluso de México. México compraba, importaba productos de Ucrania y nos está afectando a todos. Entonces está empezando a desesperar, está empezando a enloquecer a la ciudadanía de muchos países lo de la guerra. Ojalá y las decisiones no pasen más allá de que se firme la paz y se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, el que sea, no me importa, o creo que usted tampoco, pero que no se vaya a pasar a lo que todos tememos, una posible tercera guerra mundial, que nadie deseamos, nadie queremos, pero sería lo peor que nos puede pasar en esta generación. El día de hoy, cambiando de tema, muy temprano veía en el Heraldo de México, se lo recomiendo, de hecho lo publiqué en mi Facebook, Eras Portillo Luis Fernando, y también Luis Fernando Eras Portillo. Ahí puede ver usted la entrevista completa, pero le recomiendo que vea el video de la entrevista. Se refiere a Dante Delgado. Dante Delgado es un viejo zorro de la política mexicana, con 50 años de actividad política permanente. Es un personaje que fue secretario de gobierno en Veracruz y luego gobernador sustituto, nada más y nada menos que de Fernando Gutiérrez Barrios. Es decir, es una gente que ha vivido de todo, desde abajo, delegado, embajador, ha sido de todo. Él no quiere ser presidente de la República, de hecho no puede, no le darían nunca los números. Sin embargo, es el fiel de la balanza. Es el que tiene en sus manos, literalmente, el futuro de México en el 2024. Y le explico a usted algunas características. De entrada, Dante es un hombre duro. Él dice que el sello de los políticos en el poder, de Morena, del PRI, del PAN, es el servilismo y la lambisconería. Fíjese nomás. Dice, en México sigue prevaleciendo la cultura del viejo PRI, porque esa cultura le encantó al PAN y la ejerció en el poder, y ahora Morena se enamoró de la vieja cultura del PRI de ejercer el poder y lo está haciendo igualito que ellos. Fíjense nomás. Y dice que el movimiento de la alianza esta de Va por México, en su opinión, va mal, porque solo se dedican a declarar, no a hacer cosas específicas. Y adelantó algo que me pareció interesante. Dice que va a convocar a una nueva oposición, a un proyecto de profunda transformación, a un proyecto progresista, pero con la idea de encontrar a la persona, no importa que no sea político, a la persona adecuada o que sea político también, a efectos de enfrentar el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En enero del 2023, y no antes, o sea, en enero del próximo año, van a dar a conocer una nueva oposición en México buscando coaliciones. Es decir, coaligarse todos los que quieran coaligarse para gobernar. Buscar las coincidencias por encima de los mismos partidos políticos. Y hablando de Luis Donaldo Colosio, porque así le preguntan en la entrevista, dice que ese muchacho se ganó a pulso su candidatura porque fue a la calle a pedir votos para diputado local y ahora después para alcalde. No fue por el apellido ni por dedazo. Dice que no ha hablado con él aún de la presidencia de la República porque él piensa que Luis Donaldo Colosio podrá y tendrá que servir a México de muchas maneras. Es una manera sutil de decirlo, que es quizás su primer carta, pero se buscarán otras opciones. El tipo es ecuánime, centrado,
obviamente es el propietario del Movimiento Ciudadano, como lo fue López Obrador, de un movimiento de regeneración nacional emergente que de la noche a la mañana, ¡pum!, en 3 años llegó al poder. Pues así se está vislumbrando el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Un expriista que cuando no había oposición, simple y sencillamente jugó lo que tenía que jugar, terminó en la cárcel. Pero hoy por hoy, fíjese lo que le voy a decir, es la bisagra de una puerta, la que abre o la que cierra. Es el fiel de la balanza. Simple y sencillamente en las encuestas en la Ciudad de México andan por ahí parejones, 40% la alianza que va por Morena, 42% contra 40%, pero Movimiento Ciudadano solo tiene el 7%. Si se va con cualquiera de los dos, gana. En la presidencia de México puede suceder lo mismo. Ve la entrevista, saque usted sus conclusiones, ya veremos qué pasa, pero en fin, esperemos que le vaya bien a López Obrador con Joe Biden para bien de México. Que tenga bonita semana, saludos, gracias, gusto por